Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es José María González y soy el director del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos de la Dirección General de Paz, Convivencia, Derechos Humanos de Gobierno de Navarra. Hoy vamos a dar comienzo puntualmente al segundo de los webinars programados en estas jornadas sobre convivencia y derechos humanos organizadas por la Dirección General de Paz, Convivencia, Derechos Humanos del Departamento de Relaciones Ciudadanas de Gobierno de Navarra. Ayer tuvimos la ocasión, la oportunidad de compartir con 3 personas expertas procedentes de diferentes ámbitos institucionales y académicos sobre la procedencia y la oportunidad de llevar adelante desde el enfoque de una administración regional, promover planes sobre la convivencia y los derechos humanos. Algunos puntos resultaban realmente claves en la propuesta que nos hicieron los intervinientes. Quisiera recordar 4 de ellos. El primero se refiere a la necesidad de emprender procesos con gran representación social e institucional, gran participación, tanto en el propio proceso, digamos, de elaboración de los planes, como posteriormente en la implementación de los mismos y en su evaluación, dando importancia al proceso como un elemento también esencial y, de alguna forma, también dando importancia a las rendiciones de cuentas de estos programas, con lo cual tendríamos que ser especialmente rigurosos y precisos a la hora de definir los indicadores que nos permitan evaluar dichos planes. Un elemento que, digamos, atravesó de principio a fin las intervenciones de los ponentes en el webinar de ayer fue la incorporación de la perspectiva de género a todo este ejercicio de planificación y de ejecución de los planes. En tercer lugar, yo destacaría que se puso mucho énfasis en la necesidad de la formación y de la educación, y además en muchos ámbitos. El primero de ellos, la formación de las propias personas que vayan a intervenir en el desarrollo de estos planes. Y, desde luego, también se subrayó la necesidad de dirigir la educación a las generaciones más jóvenes, que algún día han de ser protagonistas de la marcha de nuestra vida comunitaria, de nuestra vida en sociedad. Por último, destacaría también la necesidad que se evidenció de establecer una coordinación, amplia coordinación entre instituciones y a todos los niveles, una coordinación multinivel, desde lo local a lo europeo, a lo internacional, aprovechando todos los recursos que se nos ponen a disposición para fundamentar bien la puesta en marcha de estos planes de convivencia y derechos humanos. En el día de hoy vamos a abordar otro tema que se refiere a la necesidad de repensar la convivencia, los derechos humanos en una situación crítica como está resultando la pandemia COVID-19. Al igual que en el webinar de ayer, Mikel Berraondo y Adriana Ciriza van a intervenir en la conducción del debate y en la moderación del chat. Damos la bienvenida a todas las personas que van a intervenir en el webinar de hoy. También damos la bienvenida a todas aquellas personas que habéis querido seguirnos y conectaros a través de vuestros equipos a este espacio de reflexión y debate. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Mikel Berraondo. Buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias, Chema, por esta introducción y sobre todo por pues ponernos un poco en antecedentes de los debates tan interesantes que tuvimos ayer. Como bien dices, iniciamos un nuevo webinar, también tremendamente interesante, que nos va a llevar un poco a reflexionar sobre pues cómo podemos repensar la convivencia y los derechos humanos en este tema tan de moda que estamos viendo a hablar, que es la pospandemia, y en estas sociedades en tránsito en las que estamos hablando. Antes de seguir adelante, me gustaría recordar un poco la metodología de trabajo que vamos a seguir. Vamos a tener un primer espacio de diálogo entre
las 3 personas que nos acompañan, las 3 personas expertas con las que vamos a poder aprender y pensar sobre sus reflexiones. Les iremos lanzando una serie de cuestiones para que entre ellos pues nos puedan sugerir reflexiones, sugerir recomendaciones, aportar ideas a este proceso abierto de construcción de políticas públicas en materia de derechos humanos y convivencia que está realizando el Gobierno navarro ahora mismo. Y en el tramo final del webinar le daremos paso a mi colega Adriana Ciriza, que ya está invitándoles a participar en el chat o a lanzar preguntas que quieran plantear a los panelistas en el apartado de preguntas y respuestas, ¿no? Tendremos un espacio final para que realmente las 3 personas expertas puedan interactuar con todos ustedes. Y bueno, antes de concluir el webinar, puntualmente pues a las 11:30 como estaba previsto, ¿no? Bueno, para mí es un verdadero placer moderar este panel, y precisamente con las 3 personas que nos acompañan. Bueno, pues porque les sigo sus trayectorias académicas de investigación desde hace muchísimos años, y la verdad es que son un referente en todo lo que es el pensamiento crítico, en la teoría crítica del derecho, en dar un poco, en pensar o en repensar pues desde el derecho positivo hasta la filosofía del derecho. Es un lujo contar y espero que lo puedan disfrutar pues, con María José Fariñas. Es un lujo contar con Asier, con Vicente, además con los cuales me une una relación personal ya que sobrevive a los años y que aumenta todavía más el placer que me da el poder compartir con ellos este espacio, ¿no? Y además también es especialmente emotivo este evento porque creo que a los 4 nos une bueno, pues una añoranza a uno de los grandes maestros de la teoría crítica del derecho que hemos tenido en este país, como Joaquín Herrera Flores, y creo que eso hace bueno, pues que sea más interesante este pequeño espacio, ¿no? Paso rápidamente a presentarle a las 3 personas que nos acompañan y quiénes son, para que sepan un poco de dónde, bueno, sus trayectorias, y a partir de ahí ya estaríamos directos al debate, ¿no? En primer lugar, nos acompaña María José Fariña, que es catedrática de Teoría y Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, es investigadora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III y del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé Las Casas de esta universidad. Y también es investigadora del Instituto Joaquín Herrera Flores de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. También nos acompaña el doctor Vicente Barragán, que es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla, de Sevilla, y también en la Universidad de Sevilla este año. Y además es el director del Instituto Joaquín Herrera Flores. Y por último también nos acompaña el doctor Asier Martínez Bringas, que es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Como ven, bueno, pues son 3 personas con una trayectoria muy importante en el mundo académico. Y sin más preámbulos, bueno, pues vamos a pasar un poco ya a plantear lo que sería esta dinámica del diálogo, ¿no? Y si os parece bien, María José, vamos a respetar un poco la jerarquía académica y vamos a empezar dándote la palabra. Y yo te quería lanzar una primera pregunta para que tú, bueno, pues nos lances unas ideas y que luego Vicente y Asier puedan también contribuir con sus reflexiones, un poco sobre este tema que tanto estamos hablando de las sociedades en tránsito, ¿no? Estamos en una situación de tránsito agudizada por la pandemia, ya veníamos hablando de sociedades en tránsito, tendríamos que pensar mucho tránsito hacia dónde, ¿no? y para qué, pero también, y en ese sentido, en esa situación de este contexto de tránsito, sí que me gustaría ver un poco cómo valoras tú bueno, cómo se puede promover la paz social, la convivencia, en estos tiempos tan convulsos que tenemos, ¿no? En donde que parece que el sistema ha colapsado, no solo por la pandemia del COVID, sino que ya veníamos hablando de una saturación, de un cansancio del sistema desde la crisis de 2008. Bueno, pues desde tu perspectiva, ¿cómo se puede promover, ¿no?, la paz social, la convivencia en la coyuntura actual que tenemos? Muy bien, pues buenos días, Egunon. Gracias y enhorabuena a todos los organizadores por este evento. Creo que
es muy importante hablar siempre de convivencia y sobre todo me parece muy importante esta conexión que hacéis de la convivencia con los derechos humanos, porque hablar de derechos humanos es hablar de convivencia. Por lo tanto, enhorabuena a todos por la organización de estos eventos que yo creo que hoy más que nunca son necesarios. Por lo que estabas diciendo tú, Miquel, porque estamos en momentos de tránsitos, de crisis, agudizados por esta pandemia que nos está asolando. Yo identificaría aquí primero cuáles son los desafíos que tenemos y cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos y luego qué soluciones o qué opciones tendríamos que abordar para enfrentar estos problemas. En primer lugar, yo creo que estamos viviendo, no solo con la pandemia, sino que, como muy bien ha dicho Miquel, efectivamente, la pandemia lo único que ha hecho es agudizar conflictos, problemas, crisis que ya teníamos. Es decir, no nos ha traído nada nuevo, es decir, que realmente simplemente está agudizando lo que teníamos. Pero esos desafíos yo los resumiría primero en desafíos sanitarios, que con la pandemia, como vemos, son más evidentes, desafíos humanitarios, los teníamos, pero ahora se están incrementando, desafíos socioeconómicos, evidentemente, porque desde hace 40 años que se puso en marcha todo el proceso de la globalización neoliberal, los conflictos socioeconómicos se han ido incrementando y acentuando, y desafíos laborales también, como consecuencia ya no de la pandemia, sino como consecuencia del proceso de la globalización neoliberal de los últimos 40 años. Estos 4 desafíos nos llevan a identificar problemas clarísimos. El primero es el problema de la desigualdad. Nuestro sistema es un sistema que genera compulsivamente desigualdades de todo tipo y que lleva generando desigualdades de todo tipo desde hace mucho tiempo. Y lo peor es que nuestro sistema generador de desigualdades, además, en muchas ocasiones nos incita a naturalizar esas desigualdades como algo inevitable, como algo que forma parte del sistema, hasta tal punto que llegamos a una cierta aceptación acrítica de que somos desiguales, la sociedad es desigual y que esto no se va a corregir porque forma parte estructural del sistema. Es decir, que no solamente el sistema genera, como decía, compulsivamente, me parece que la palabra compulsiva es bastante descriptiva, ¿no? de lo que produce este sistema, estas desigualdades, como decía, de todo tipo, sino que además, y esto es lo que creo que es más grave, nos lleva a una aceptación acrítica o a una naturalización de las desigualdades que nos lleva a su vez a un cierto inmovilismo, es decir, bueno, como el sistema es desigual, como las sociedades son desiguales, como la desigualdad existe, nos acomodamos a un cierto inmovilismo porque pensamos que no se puede cambiar. Por otra parte, como decía, esos desafíos nos llevan a otro problema, que es el problema de la destrucción del medio ambiente, la destrucción de nuestro hábitat natural, la destrucción de nuestros medios ambientes cotidianos, que a mi juicio es uno de los grandes fallos del sistema capitalista moderno, el que nos ha destruido nuestro hábitat. Y no digo que está destruyendo, sino que nos ha destruido nuestro hábitat. Ya, yo creo que ese es un problema muy grave que a veces, bueno, está un poco más en manos de esta moda, la moda del ecologismo, la moda de la naturaleza. No, hay algo mucho más profundo. Y lo más profundo es que, como decía, el sistema económico capitalista de la modernidad, y esto no es un problema de hace unos pocos años, tiene un recorrido histórico mucho más largo, ha ocasionado una destrucción brutal de nuestros entornos naturales y por tanto de nuestra vida y por tanto de nuestra humanidad. Es decir, no es que se destruya la naturaleza, los bosques o los mares, es que nos estamos destruyendo a nosotros mismos como humanidad. Y luego el otro problema tiene que ver con todas estas rupturas, escisiones que este proceso de la globalización neoliberal que se puso en marcha hace ya unos 40 años, ha tenido. Es decir, el proceso de la globalización neoliberal ha globalizado el mercado, como ya sabemos, ha globalizado la riqueza, el dinero, el hacer dinero a partir de dinero, etcétera, etcétera, y ha generado una serie de escisiones dentro de nuestras sociedades y de rupturas dentro de nuestras sociedades muy graves, con lo cual
Estos tres problemas serían los que hay que afrontar cuando nosotros hablamos ahora de convivencia, es decir, la desigualdad. Yo creo que este sería el primero. Es decir, si nosotros queremos hablar de cómo reconstruir o cómo seguir construyendo una convivencia en paz, lo primero que tenemos que plantearnos es el problema de la desigualdad. Habiendo desigualdad, es imposible la convivencia pacífica, porque la convivencia democrática o la democracia, siguiendo a Castoriadis, en esto para mí es la participación de todos. Por tanto, la inclusión de todos. Si no participan todos, si no estamos todos incluidos, evidentemente la estructura democrática falla. Luego, si hay desigualdad y cuanto mayor desigualdad hay, más falla la estructura democrática. Y este es el primer problema que hay que abordar. Es decir, yo creo que el reto político de nuestras sociedades actualmente es gestionar las desigualdades de todo tipo, porque la desigualdad estaba antes de la pandemia, después de la pandemia sigue estando, se ha agudizado y evidentemente el reto político de las sociedades del siglo XXI, llamémoslas pospandémicas o pandémicas si esto sigue, va a ser gestionar la desigualdad. Y la gestión de la desigualdad, si queremos que sea una gestión democrática, tiene que ser una gestión de inclusión social, de participación de todos. Y luego, como decía, el reto de abordar la destrucción de nuestro hábitat natural. Porque, como decía, no es que se esté destruyendo, es que ya se ha destruido, con lo cual tenemos que ver cómo afrontar también y cómo gestionar esa destrucción que durante décadas, siglos incluso, se ha ido produciendo. El planeta es pequeño en este sentido y es nuestro hábitat. Entonces tenemos que buscar mecanismos de reconstrucción y por tanto también de convivencia globales. En este caso sí que es un problema global que desde el punto de vista local, nacional, regional, podemos hacer cosas, pero podemos hacer poco. Este sí que es un problema global que hay que afrontar ahora de manera global, con respuestas globales, con respuestas multilaterales, porque estamos todos implicados en esto, estamos todos implicados en este hábitat y el planeta, como decía, es pequeño. Para eso hay que corregir muchas estructuras que tienen que ver con el sistema capitalista, que es el que ha producido esta destrucción. Este sistema extractivista, este sistema de acumulación sin límite, hay que replantearlo. Este sistema de la insolidaridad neoliberal, hay que replantearlo. Es decir, la insolidaridad neoliberal ya no puede ser el motor de avance ni de gestión como ha sido durante muchos años. Por tanto, necesitamos plantearnos de nuevo pactos de convivencia. Y aquí es donde yo creo que hay que fijar las actuaciones. Necesitamos replantearnos dos pactos de convivencia básicos, que no son nuevos, que estuvieron sobre todo después de las dos guerras mundiales, en los pactos societarios que diríamos que se hicieron después de las dos guerras mundiales y que se plasmaron en las constituciones de posguerra. Por ejemplo, no son nuevos, pero estos pactos hay que replantearlos ahora. El primer pacto yo creo que es un pacto social de no agresión entre diferentes. Estaba ya. Lo pactamos, se pactó, pero es un pacto que se ha ido desdibujando y lo estamos viendo como actualmente las sociedades cada vez generan más confrontación entre diferentes. No estoy hablando de desiguales ahora, estoy hablando de diferentes. Cada vez se están generando más conflictos entre diferentes. Bueno, no hay más que ver todas las políticas de odio, todos los mensajes de odio, el auge otra vez de los racismos, de las xenofobias, en fin, de todas las fobias que podemos ir enumerando, de los supremacismos de nuevo los supremacismos de la raza blanca sobre la negra, de hombres sobre mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto, todos esos mensajes que vemos de odio, todos esos mensajes de supremacismo, todas esas estrategias de racismo, de xenofobia, etcétera, lo que nos están poniendo de manifiesto es que el pacto societario de no agresión entre diferentes está fallando. Está fallando y tenemos que volver a buscar los mecanismos para hacer que ese pacto funcione, porque lo necesitamos, porque si nos empezamos a agredir entre diferentes vamos a ir mal.
Y luego hay otro segundo pacto, y con esto ya termino porque ya me dijeron que no sé si me he pasado el tiempo, pero bueno, con esto termino. El segundo pacto, que tampoco es un pacto nuevo, como decía, es de nuevo reactualizar ese pacto, es un pacto entre desiguales. Si el pacto anterior es un pacto de no agresión entre diferentes, el segundo pacto sería un pacto entre desiguales, que es un pacto de redistribución, un pacto igualitario, un pacto entre desiguales, puesto que nuestros sistemas son desiguales, puesto que nuestros sistemas generan, como he dicho al principio, desigualdad y la genera compulsivamente, tendremos que buscar mecanismos de convivencia entre desiguales. Y esos mecanismos de convivencia entre desiguales pasan por la redistribución, pasan porque volvamos a poner encima de la mesa la solidaridad como un valor público. La insolidaridad a la que nos ha llevado las políticas neoliberales ya no pueden ser un mecanismo de funcionamiento. Esto ha fallado, ha generado una destrucción, una desinstitucionalización, ha generado problemas muy profundos. Entonces tenemos que volver a reactivar ese pacto entre desiguales. Ese pacto entre desiguales pasa por muchos elementos. Elementos de redistribución, como decía, poner en valor otra vez la solidaridad pública como un valor generador de derechos de emancipación social, es decir, reforzar los derechos de emancipación social, lo que en la doctrina política se denominan derechos sociales o derechos económicos, sociales y culturales, reforzarlos constitucionalmente, reforzarlos legalmente en su protección, y no solamente desde el punto de vista nacional o regional, sino incluso desde el punto de vista global. Habría que reforzar, cuando las doctrinas neoliberales han estado durante años intentándonos convencer de que los derechos sociales no podían estar en el catálogo de los derechos, porque distorsionaban ese libre funcionamiento del mercado, ese mito de la libertad del mercado. Hoy día hay que responder que efectivamente eso ha fracasado. A lo mejor durante algún tiempo nos intentaron convencer y algunos se lo creyeron, pero es que hoy eso ha fracasado. Luego tenemos que volver a reforzar las políticas sociales y los derechos sociales, reforzarlos constitucionalmente, jurídicamente, legalmente y desde el ámbito global incluso, reforzarlos porque evidentemente si no la desigualdad no se va a poder gestionar bien ni se va a poder gestionar democráticamente. Luego hay que hacer un pacto social o hay que reforzar ese pacto social otra vez entre desiguales si queremos gestionar democráticamente las desigualdades y si queremos que nuestro sistema siga siendo un sistema de integración social y no un sistema que lo que produzca sea marginación y exclusión, porque lo que estamos viendo ahora es que nuestro sistema lo que está produciendo cada vez más es marginación y exclusión. Y además de que genera marginación y exclusión, es que intenta convencer en muchas ocasiones a la población de que eso es inevitable y de que hay que excluir. De ahí, pues eso, todos los rechazos que hay a los pobres, a los inmigrantes, a los refugiados, como una amenaza o una posible amenaza de que nos van a destruir nuestro estatus. Bueno, con esto creo que he lanzado bastantes cosas para el debate. Me callo si no me cierras el micrófono, Miquel. No, es un placer, María José. Pero bueno, no sé si Asier Vicente... no sé, os daría un poco también el turno de intervención para que podáis complementar esta visión tan realista, pero también tan catastrofista, ¿no?, de la realidad en la que estamos viviendo. Bueno. Sí, yo creo que, bueno, primero, muchísimas gracias a la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, a su director y a todas las personas que nos habéis invitado a tener un debate sobre estas cuestiones. Muy agradecido a Miquel por el honor de la confianza y de la amistad de tantos años, ¿no? Pero yo creo que dicho eso, yo creo que María José de alguna manera ha ubicado el marco teórico y yo me quedo un poco con dos elementos de estructura hilos de los que yo voy a tirar, ¿no? Que de alguna manera serían, bueno, es verdad que sería el tema de la desigualdad. La pandemia como hecho social total ha ubicado la desigualdad de una manera impepinable en el centro, ¿no? Vulnerabilidad y falta de certeza van a ser las claves que van a dirigir los derechos en el futuro. Y, lógicamente, un plan estratégico debe ubicar, creo que la pandemia y sus consecuencias en cadena sobre derechos como eje interpretativo de cómo restaurar una convivencia que va a ser diferente. Entonces, yo sí que creo, con todo lo dicho, que el golpe de la pandemia
sí es un golpe al individualismo posesivo. No en el sentido utopista de entramos en otro marco, pero sí en la manera de plantear las soluciones. ¿Por qué? Porque creo que o nos salvamos todos o no se salva nadie. Por lo tanto, por fin este debate sobre lo común, lo relacional y la importancia de los vínculos tan presente en muchos debates teóricos sobre los comunes, pero sobre todo en el debate de los servicios sociales, del tercer sector, de los movimientos sociales, ubica ese eje de interpretación de los derechos desde lo común como elemento relacional importante para lo que ha sido desde las crisis del 2007 la importancia de la red familiar y de amigos. De alguna manera esto debe insertarse en el marco de las soluciones, ¿no? Yo creo que la centralidad de los derechos, solidaridad desde lo común, yo creo que eso es importante. A mí me parece que, y voy a intentar decir como 3 elementos que podrían estar en lo que voy a añadir. Uno sería tomarnos en serio la dimensión desmercantilizadora de los derechos sociales, y voy a decir algo sobre eso. 2, evitar caer en el sofisma liberal y tan propio de la posdemia de despolitizar derechos. Despolitizar derechos es algo tan sencillo como quitar valor a los derechos que realmente tienen una potencia de presión. El pilar europeo de derechos sociales quiere hacer compatible flexibilización del trabajo con derechos sociales. Eso es una contradicción en términos. Eso es despolitizar. Luego vuelvo sobre eso. Pero eso es despolitizar. Creer que todo puede ser posible sin pillar la centralidad de los ejes de nuestras fracturas y de nuestras desigualdades. Y luego un tercer elemento es tomarnos en serio que los derechos, su naturaleza, su constricción, sus límites, desde la expresión hasta la manifestación, pasando por la reunión, tal y como los hemos conocido, están sometidos a un debate de totalidad. Es decir, el hecho de si los datos y el consentimiento previo libre informado puede decaer sobre medidas tan genéricas como las que se están tomando en pro de la seguridad general, ¿no? Utilizaciones quizá muy fetichizadas del concepto de seguridad general, o de medidas tan generales como el cierre total de la libertad de ambulatoria, sin distinguir si son residencias sociales sanitarias, donde la combinación entre la voluntad, la necesidad de guardar la vida de nuestras personas mayores, pero la necesidad que tienen ellos de desplazarse, no permite entender clivajes tan cerrados de derechos o los derechos tal y como los hemos entendido. A mí sí me parece que un elemento clave es darse cuenta, ser consciente para pensar la solución. Y uno es la dimensión interdependiente de los derechos y las vulneraciones en cadena que no tenerlo en cuenta lleva consigo. La teoría ha dicho todos los derechos son interdependientes. Más que nunca en estos momentos creo que tenemos un foco de impresión interesante, que es la pérdida de los niveles de ingresos del trabajo de nuestras familias y de todas las familias. Algunos informes de seguimiento hablan de un incremento del 136% en familias tuteladas. 3 de cada 10 de las familias tuteladas no tienen ingresos. Entonces, de alguna manera, la falta de ingresos por la destrucción sistemática a la que hemos sometido al derecho al trabajo, es decir, se ha producido una desregulación en los últimos 15 años en España en el ordenamiento estatal sobre la protección social del derecho del trabajo, que ha producido, lógicamente, una pérdida del trabajo formal e informal. ¿Vale? Y querer hacer compatible luego, una vez que me he cargado la estructura de acceso a los derechos, que es el trabajo, eso igual tenemos que repensarlo. El ingreso mínimo vital y la renta universal iba o intenta plantear eso en el debate, pero sí que creo que el hecho de que incluso el pilar social europeo de derechos sociales trate de hacer compatible máxima flexibilización del trabajo, ¿no? Con un mercado dualizado de trabajos muy bien protegidos con trabajos absolutamente contingentes, frágiles y precarios, ¿no? Entonces, cuando eso se cae, cuando los ingresos se caen, toda la interdependencia de derechos que dependen de esa cadena de ingresos, como pueden ser pobreza relativa y severa, se disparan al 30% en la pandemia, afectación a dieta, alimentación y medicamentos, elementos que no eran tan residuales o sí, están vinculados a esto. Dependencia de la administración. Llevamos hablando en los últimos momentos en los servicios sociales en libertad de la dependencia, ¿vale? Y entender la renta de garantía de ingresos vasca como libertad de dependencia. De nuevo, la pandemia nos lleva ahí. Emergencia habitacional. Lógicamente, pobreza energética y la política acelerada de desahucios con lo que ha pasado en la pandemia se acumula. Y todo depende también de cómo hemos trabajado las relaciones sociolaborales del trabajo, ¿no? Todos temas de conciliación, podríamos seguir hasta el infinito. Incluso la brecha digital tiene un perfil de derechos sociales. No es solo no conexión,
La brecha digital es no tener habilidades para acceder y los límites en el acceso a derechos que propone y pone en escena la brecha digital. No me puedo acceder a pedir una ayuda, a prolongar un procedimiento administrativo de residencia o de estancia. Entonces, evidentemente, todo se vincula a una relación interdependiente e en cascada. Esa me parece, luego, evidentemente, la importancia de los lazos familiares y frágiles, ¿no? Yo creo que la invisibilidad, la estigmatización, las nuevas soledades que ya ha evidenciado, ya venía evidenciando el sistema y que acelera la pandemia, solo se pueden tratar desde una visión de o salimos todos o no sale nadie, ¿no? Y luego el tema de la salud y el miedo como base. A mí sí me parece que además, y termino, y luego me parece que además, junto a esa dimensión interdependiente de los derechos que producen fractura en cascada de otros derechos, se produce otro elemento en escena que es importante para los temas de convivencia. La interseccionalidad, que ha formado parte de las teorías de los derechos de las mujeres y, evidentemente, de las técnicas de igualdad, pero la interseccionalidad es la clave de la vulneración de derechos hoy en día. Mujer, mayor, migrante, racializada y pobre son el top 10 de nuestras fracturas, que tiene que ver con el marco teórico que ha planteado María José. Es decir, la desigualdad está afectando a la interseccionalidad. Ya no es una clave teórica, sino una necesidad interpretativa de los derechos. Es decir, el modelo sanitario tiene que pasar de un modelo rehabilitador a un modelo de dignidad y autodeterminación del sujeto. Tiene que huir de la medicalización y tiene que caminar hacia la sanitarización. Y luego, el diálogo, yo creo que salía ayer en el panel, nos lo han resumido muy bien, el diálogo con la sociedad civil como principio central en la política pública de derechos es clave, ¿no? Importancia de las organizaciones sociales y del tercer sector para reforzar el tejido organizacional de derechos, para prestar servicios de derechos y no solo en aislamiento casi periférico o subordinado donde no llega la administración. La coordinación absoluta no solo entre administraciones, sanidad y servicios sociales, sino con el tercer sector por el enorme conocimiento que tienen de las fallas en muchas propuestas de derechos. Podríamos seguir, pero creo que planteándolo así. Vale. Vicente. Hola, buenos días. No sé si queda algo por decir, pero... Yo creo que, bueno, muchas gracias, Miquel, por la invitación, también a la Dirección General de Convivencia, de Paz y Derechos Humanos. Y bueno, con el marco teórico planteado con la maestra María José Fariñas y con Asier, con el diagnóstico que nos da, pues nada más incidir algunas cuestiones que han surgido, ¿no? Creo que es importante, como comentaba María José, la recuperación de lo político, ¿no? Y por eso creo que la iniciativa del plan de convivencia lanzado desde la dirección es muy importante, porque recupera la política como forma de generar o de trabajar sobre los conflictos que generan, por otro lado, esa violencia surgida de las desigualdades que nos planteaba también María José y Asier, y también de las fracturas sociales, esta interseccionalidad que nos planteaba, pues que también la genera, ¿no? Desde la raza, el género, la clase, ¿no? Y esto es interesante que haya política y que haya voluntad política desde los ámbitos institucionales de lanzar políticas participativas que puedan generar un diagnóstico y unas políticas públicas que puedan trabajarlo desde un nivel político, porque parece que una de las cuestiones que también vienen surgiendo con anteriores crisis que son sistémicas en el capitalismo, pero que veníamos planteando, ¿no? Como una crisis también de la participación y de lejanía entre la ciudadanía y de los asuntos públicos y los asuntos políticos, también por cuestiones que han sido mencionadas de sacar las cuestiones sociales y de participación pública, de toma de decisiones, de lo que desde un punto de vista más de representatividad o liberal se podía entender como democracia. Entonces entiendo que son importantes estas iniciativas y ese encuentro con la ciudadanía a la hora de realizar los diagnósticos, pero también a la hora de tomar decisiones para la elaboración de las políticas públicas. Porque si vemos cómo ha salido actualmente las encuestas del CIP, vemos cómo la ciudadanía entiende como los asuntos políticos, fijaros, desde una posición como el sexto problema, ¿no? Viendo cuestiones como hemos visto en la exposición también de Asier, como el paro, la economía, los primeros problemas, pero los asuntos públicos son vistos como algo
desigual, porque claro, es difícil que nos sintamos partícipes cuando pocas veces son las oportunidades que se ofrecen para generar conocimiento compartido y toma de decisiones también compartidas. En este sentido también ver cómo, retomando este CIS, cómo la percepción de la ciudadanía es más positiva a la vez que se acerca más a lo local, ¿no? Las políticas locales que están más cercanas a todos los asuntos o muchos de los asuntos relacionados con servicios sociales y de atención más primaria que necesita la ciudadanía, que es víctima también de estas políticas de desmontaje de los sistemas de bienestar que hemos tenido la posibilidad de disfrutar y que están siendo o han tenido un recorrido de desmontaje, ¿no? Hasta llegar al momento en que nos encontramos. Entonces, poner en valor estas políticas de servicios sociales desde lo local para poder trabajar desde la cercanía con políticas de participación parece importante. También, fijaros que a pesar de que podría existir la amenaza de que no se surgieran estas iniciativas o se paralizara la participación, amenaza por la incertidumbre que hay en el cara a cara, ¿no? El uso tan masificado, o sea, tan estrecho que tenemos ya con las nuevas tecnologías, que estamos prácticamente todo el día con la pantalla por delante, también sugiere que hay una dificultad, puede haber una dificultad de encontrar tiempos para procesos que lleven una construcción colectiva, pero también eso, ¿no? La falta del cara a cara y de vernos, pues también podría ser una amenaza para la provocación y la realización de políticas públicas de participación. Fijaros que en ese sentido la movilización ciudadana no ha parado, ¿no? También lo hemos visto con los reconocimientos que se ha hecho a los servicios sanitarios, ¿no? Con los aplausos que hemos hecho todos desde los balcones reconociendo su labor, con las movilizaciones que hay en unos sentidos y otros, a nivel nacional, pero también internacional, como las cuestiones relacionadas en Polonia, como cuestiones de aborto en Estados Unidos con el tema del racismo, ¿no? La movilización ciudadana no cesa, el reconocimiento a los trabajos que son más relacionados con los cuidados, en este sentido, el tema de la sanidad, pero quizás hay una falta de reconocimiento de la labor que hacen desde los servicios sociales. Me parece que es como la oveja negra o algo que está como excluido, ¿no? Ese reconocimiento. Quizás lo tenemos un poco olvidado y deberíamos prestar más atención en el sentido de fortalecer su presupuesto, su capacidad, su acción, su personal, darle el valor que merecen y ver la manera que podemos empoderar ese trabajo, ¿no? Dejar de ser algo como más excluido y ponerlo en valor. También ver, porque bueno, es donde recibimos, ¿no? Esa atención más primaria que necesitamos para esas cuestiones que en el diagnóstico que ha hecho ACIER pues se ven reflejadas, ¿no? La falta de cuidado, la emergencia alimentaria y de bienes de primera necesidad, donde las personas lo que primeramente están solicitando alimentos, y muchas veces de familias que tienen hijos menores a cargo, ¿no? Y se ve como hay un cierto desborde de los servicios prestados por los servicios sociales, porque ha habido un proceso de desmantelamiento del sistema de bienestar, y muchas veces la movilización ciudadana del tercer sector está complementando, ayudando y muchas veces siendo impulsora de movimientos de solidaridad que también derivan a servicios de servicios sociales, pero también asumen esa carga, y por tanto ahí también hay un trabajo de coordinación entre la movilización del tercer sector y de movimientos sociales en lo comunitario con la coordinación desde los servicios públicos, reforzando, quiero decir, la parte pública, porque es obligación además, ¿no? Para reconstruir todos los derechos sociales que se han ido desmantelando, los procesos de desarrollo neoliberal y de políticas de autoridad o austericidio. Para eso, bueno, en el inicio del Weimar nos lo comentaba, ¿no? Algunas cuestiones claves pueden ser esa perspectiva de género desde una visión de los cuidados. El otro día estaba Amaya Pérez Orozco en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, y creo que lo definía muy bien, cómo tiene la centralidad de esos trabajos que ahora hemos visto que son esenciales. Son trabajos que generalmente han sido hechos por mujeres desde servicios sociales, pero también todo lo relacionado con los cuidados deben estar en el centro de la reconstrucción.
para salir y proteger a una ciudadanía que está en la cuerda floja, ¿no? De ser una sociedad de riesgo, ¿no? Que nos decía Ulrich Beck, a través de procesos de corresponsabilidad, dejando un poco, sí, parece que hemos estado enfocados muchos en el autoritarismo, ¿no? En la coerción, en el miedo. Pues parecería interesante poder reforzar procesos que tiendan a una corresponsabilidad, porque las personas cada vez somos más exigentes y si no tenemos la posibilidad de participar en la elaboración y el seguimiento de las políticas públicas, nos sentiremos más excluidos del propio sistema y se dará más pie también a esas cuestiones relacionadas con el odio y lo que María José nos comentaba sobre la gestión de lo diferente, ¿no? Para eso, bueno, parece que el plan de convivencia lanzado por el gobierno de Navarra puede ser muy interesante para ir trabajando de manera también que se atiendan a las amenazas que tenemos en este momento por la pandemia, las amenazas que tienen todo el proceso de participado, ¿no? Tanto por la pérdida del cara a cara, pero también por la masificación de las nuevas tecnologías, ¿no? Ver un poco la metodología que se utiliza. Me paro aquí y continuamos. Sí, no, gracias, Vicente. Hay un tema que nosotros estábamos dando muchas vueltas a la hora de organizar un poco las jornadas y con los trabajos que están planteando, es un poco también, y que tiene que ver con un poco el discurso que estáis teniendo los tres, ¿no? De esa necesidad de reconceptualizar el sistema o de corregirlo, ¿no? Porque está claro que, que el sistema está agotado por todo un poco todo lo que estáis comentando, ¿no? Y es un poco el papel que los diversos actores tienen que jugar y cómo se tienen que recolocar los diversos actores, ¿no? Habéis hecho referencia a los tres al papel de la sociedad civil, al papel del tercer sector, que evidentemente es absolutamente necesario y vital. Habéis hecho referencia también, sobre todo Vicente, un poco a las crisis también de participación, a las crisis que se han podido dar. Pero claro, hay todo otro elenco de actores que un poco en línea de lo que estaba comentando, lo que comentaba María José y Asier, ¿no? De los auges de la desigualdad y las agresiones entre diferentes. Hay otros actores que cada vez tienen también como más relevancia, ¿no? Actores económicos, actores políticos, otros actores sociales que igual no están tan vinculados al tercer sector, que acaba jugando también un papel importante. Entonces ahí también sí que me gustaría preguntaros un poco, ¿no? En ese proceso, ¿no? de corregir el sistema neoliberal, de corregir el sistema capitalista, de volver a recuperar esa visión política de los derechos que habláis, ¿no? De manejar esa dicotomía que tenemos, seguridad versus derechos, que parece que ahora mismo está reñida y que si ejercemos derechos no podemos vivir en un mundo seguro y estamos viendo cómo cada vez están imponiendo más recortes de derechos y sobre todo se está estigmatizando a la persona que trabaja por defensa de los derechos de lo que sea, pero ahora mismo ya desde los defensores del medio ambiente hasta las mujeres que están defendiendo sus derechos, hasta temáticas más internacionales como pueden ser derechos de grupos vulnerables, hay una estigmatización generalizada y un proceso de criminalización, un proceso de violencia. Entonces, ¿cómo creéis que los actores se tienen que reconfigurar, ¿no? También? Y sobre todo, en línea un poco evidentemente, un tema que me interesa muchísimo es ese papel de los actores económicos, ¿no? Cómo tienen que resituarse también para tener un discurso de respeto de derechos, ¿no? y para que esas políticas de acumulación, esas políticas de primacía del individualismo frente a lo colectivo, dejen se transformen por fin en políticas de respeto de derechos. No sé si, ya no sé quién quiere intervenir. María José, si quieres. Sí, bueno, muy profundo lo que planteas ahora de nuevo. Sí, tendremos que hacer otro evento para eso, porque es muy complejo, ¿no? Pero bueno, yo quiero, en relación un poquito con esto y conectando con lo que decían mis dos colegas anteriormente, quiero destacar dos puntos para intentar responder un poquito a lo que estás planteando. Y en esos dos puntos, pues es igual que he hecho al principio, lo que quiero es, primero, antes que buscar, qué vamos a hacer o qué se puede hacer con esto, vamos a identificar los problemas. Vamos a centrarnos en la raíz del problema,
que como tú decías antes, Miquel, parece que es catastrofista lo que digo, pero creo que no es nada catastrofista. No, es muy realista, muy realista. Yo soy bastante optimista, vital y metodológica incluso, con lo cual creo que no es catastrofismo, pero es importante ir a la raíz de los problemas para identificarlos bien y saber cómo tenemos que afrontarlos. Y yo creo que aquí hay dos puntos que mis dos compañeros han señalado que son muy importantes. Uno es el tema de, diríamos, la pérdida de la centralidad del trabajo en nuestras sociedades, ¿no? Como mecanismo de inclusión social. Y, consecuentemente, como decía Asier, como motor para la protección de derechos, evidentemente, porque en el momento en que el trabajo en las constituciones anteriores empezó a reconocerse como un derecho fundamental y, por tanto, se le dio categoría política, y por tanto protección, a raíz de eso se empiezan a proteger otra serie de derechos también. Todos los derechos de emancipación social, educación, sanidad, pensiones públicas, etcétera, son derechos que están vinculados al trabajo, a la centralidad del trabajo como mecanismo de integración social. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estas últimas décadas? Es que el trabajo, como ya anunció Barcelona hace muchos años, ha perdido esa centralidad, ha dejado de ser el motor de la inclusión social. Incluso hay autores actualmente que señalan ya que vamos a un mundo sin trabajo, al menos como lo hemos conocido anteriormente, con lo cual eso es muy peligroso. Un mundo sin trabajo es un mundo sin algunos derechos, sin derechos. Eso por una parte. Por otra parte, el otro punto también, que tiene que ver con lo que decían mis dos compañeros y lo que tú planteabas también, Miquel, es el enganche legitimador con el sistema. Es decir, ¿cómo mantenemos el enganche de legitimación con este sistema? Porque el trabajo y los derechos a él asociados, derechos laborales, derechos de emancipación social, inclusión de las clases trabajadoras en el sistema, ha sido durante décadas el motor o el enganche de legitimación con el sistema, con ese capitalismo de bienestar, si es que queda algo de ese capitalismo del bienestar. Entonces, ¿cuál sería hoy el enganche de legitimación? Vicente lo planteaba, es decir, cómo cada vez hay más desafección con el sistema, etcétera, etcétera. Claro, cómo el reto que tenemos en las democracias liberales actualmente es cómo vamos a mantener el enganche de legitimación con el sistema en sociedades en las que cada vez se desprotege más a la ciudadanía, cada vez se pierden derechos, el trabajo deja de ser el elemento central, vamos a sociedades sin trabajo, pero no aportamos otras soluciones. Entonces, ¿cómo vamos a mantener el enganche legitimador? Entonces, los ciudadanos o se convierten en individuos sistémicos, es decir, acuden al sistema solo para obtener beneficios del sistema, pero sin ningún compromiso social, o acuden a otros elementos que le otorguen seguridad, como pueden ser religiones más o menos cercanas, fundamentalismos religiosos, o etnicismos más o menos lejanos o próximos, o mensajes que todos conocemos que vienen de determinados tipos de fundamentalismos políticos, religiosos, etcétera, porque el ser humano necesita elementos de seguridad. Si el sistema no se los ofrece, lo va a buscar en otros elementos. De ahí el auge de las políticas y de los discursos de las nuevas extremas derechas, como queremos denominarlos, fundamentalismos religiosos vinculados a esas extremas derechas, que aparentemente otorgan cierta seguridad con esos mensajes simplificadores que lanzan a la ciudadanía. Yo creo que esos son los dos problemas. Hemos consentido también, y que vamos a hacer una autocrítica, que se despolitice el trabajo. Y lo hemos consentido porque nos hemos creído un mantra que nos han estado también diciendo de los últimos años. Es que como hay una revolución tecnológica, como hay una digitalización del trabajo, como hay una informatización, como hay una incluso robotización del trabajo, entonces esto nos lleva a un cierto determinismo tecnológico, determinismo mecanicista, de que bueno, ya no hay trabajo porque el trabajo se ha informatizado. Bien, una cosa es esto, una cosa es constatar efectivamente ese hecho de que las nuevas tecnologías están ahí, de que están cambiando muchos modelos de trabajo, y otra cosa son las prescripciones ideológicas que de la mano de eso se han puesto en marcha en el sentido de desregular, en el sentido de pérdida de derechos, desprotección, etc.
etcétera. Lo cierto es que vamos hacia sociedades donde hay menos trabajo, eso está claro, o por lo menos no hay el modelo de trabajo que teníamos anteriormente. Habrá que buscar otros modelos de trabajo, pero eso es lo que hay que afrontar hoy día. Eso es lo que hay que afrontar, porque con mensajes fundamentalistas, aparentemente tranquilizadores hacia la ciudadanía no conseguimos resolver el problema. Buscando chivos expiatorios o buscando culpables tampoco, diciendo que la culpa es de la inmigración o diciendo que la culpa es de cualquier otra figura que se pueda crear para echarle la culpa, tampoco solucionamos el problema. Y el problema, o incluso diría, no es un problema, es un fenómeno nuevo. Es que estamos entrando en fenómenos nuevos. Evidentemente, las nuevas tecnologías, la revolución informática, la inteligencia artificial nos ha abierto a procesos nuevos, a cambios, a tránsitos paradigmáticos nuevos. Y ahí es donde tenemos que situar, iba a decir problema otra vez, no me gusta decir problema porque creo que no es un problema realmente, porque cuando decimos problema lo vemos como una perspectiva negativa. No, no, son procesos nuevos que tenemos que ir afrontando y gestionando. Efectivamente, el trabajo hoy día ha cambiado. Claro que ha cambiado. Los modelos de trabajo han cambiado. Habrá que buscar nuevos modelos de trabajo y habrá que buscar mecanismos de integración diferentes. Si el trabajo ya no es el elemento central de la integración social, vamos a buscar otros, porque necesitamos el enganche moral de legitimación con el sistema. Si no, esto no funciona. Si no tenemos el enganche moral de legitimación, no funciona. Si nos convertimos en individuos aislados, temerosos, ansiosos, desprotegidos, angustiados, que solamente vemos en el sistema una oportunidad para sacar ventaja, esto no funciona. Incluso tampoco funciona esa concepción un tanto, diríamos, individualista por una parte, patrimonialista por otra parte, incluso, fíjense, si me permiten la palabra, narcisista de los derechos. Porque tenemos que hacer una autocrítica también desde este primer mundo en el que nosotros vivimos, en el que en muchas ocasiones nos convertimos en consumidores acríticos de derechos, incluso narcisistas de derechos y narcisista de lo individual. Siempre es mi derecho, mi propiedad, mi derecho, mi vida, mi libertad, etcétera, etcétera. Ya veremos si luego queda para el resto. Y entonces por eso luego, bueno, pues no, la inmigración no, tampoco, los de otra raza tampoco, las mujeres a veces tampoco, porque está primero esa concepción patrimonialista, como decía, narcisista, incluso de los derechos. Y hay que ser un poco autocríticos también en esto, porque a veces, si no, el discurso de los derechos se convierte, pues como decía, en ese discurso buenista, si me permitís el término, ese buenismo político de los derechos, que bien tenemos derechos, no tenemos tantos derechos, y si miramos al mundo, aunque nada más sea de reojo, los que tenemos derechos somos muy poquitos, y hay que hacer también un poco de autocrítica en ese sentido. Entonces yo creo que ahí habría que poner el punto sobre esto, es decir, la pérdida de centralidad del trabajo, la despolitización del trabajo como derecho fundamental, que es lo que decía Asier, eso es muy importante porque nos lleva a la despolitización también de todos los otros derechos, y ahí entendemos por qué los derechos sociales se han ido perdiendo, y por otra parte vamos a buscar de nuevo enganches de legitimación con el sistema, porque si no, esto no va a funcionar. No, perfecto. Asier, Vicente, o sea, yo creo que está claro que el enganche legitimado del sistema es uno de los grandes retos. ¿Cómo podemos empezar a aterrizarlo? ¿Qué sugerencias podéis tener para poner el cascabel al gato? Pues... Yo lo lanzo para que mis compañeros ya den la solución. Les dejo el reto. Sé que ellos son muy inteligentes, se lo van a hacer algo, van a decir algo importante. Bueno, por romper todo este proceso te hace pensar, es verdad que la pregunta en sí es un proyecto de cómo construir un plan de convivencia con esto, ¿no? Es decir, yo sí que creo que hay una fractura paradigmática entre la pandemia y la pospandemia, ¿no? Y lógicamente cómo las condiciones han sido absolutamente alteradas, incluso en los síntomas de vulneración y en las causas de violación y en las formas de reparación de los derechos. Respecto a los agentes... creo que agentes económicos, administración pública, tercer sector, servicios sociales, sociedad civil, perdón, creo que para mí hay como un cambio nuevo, y es toda la vida hablando de liberalismo, individualismo posesivo y otras maneras. Creo que la transversalidad de
un incremento de la desigualdad potente en forma de estigmatización e invisibilización de nuevos sectores, desde migración, que este es un elemento clave, que sale periféricamente, pero cuáles son nuestros modelos de acogida e integración, sin derechos, por supuesto, condicionados al trabajo y la residencia, sin ninguna duda, a empadronamientos que tienen que ver con criterios absolutamente imposibles, pero estigmatización e invisibilización de sectores, porque eso tiene que ver con diversidades múltiples, son importantes. Y luego el concepto de resiliencia también es importante. Por eso a mí me parece que la pregunta por lo comunitario para los agentes es clave en este caso, porque estigmatización e invisibilización y capacidad de lo que se le puede pedir a la gente, es decir, cómo nos mimetizamos para soportar cómo han funcionado hasta ahora las redes, si no es desde una nueva mirada de lo comunitario, que pasa por estructurar organizativamente y administrativamente la coordinación público, privada y tercer sector, creo que es imposible. Creo que también estamos viviendo, y el verano ha sido un escándalo, el tema de la atomización de quién es el guardián o el jefe de la crisis de la pandemia de los derechos, ¿no? Es decir, la falta de descoordinación entre sanidad y servicios sociales, por decir algo en lo público, pero si a eso no le incluimos la mirada del tercer sector y movimientos sociales, como Médicos Sin Fronteras, presencia en residencias, Médicos del Mundo, presencia en asistencia sanitaria, todas las entidades que están trabajando derechos donde no llegan los ojos organizativos, pues, ni del tercer sector a veces, pero sobre todo de la administración pública. Entonces, creo que la descoordinación, primero hay que tomarse en serio que la descoordinación ha sido un elemento fundamental en la vulneración de derechos. O asumimos que la falta de no organización administrativa y organizativa ha producido fracturas o tenemos poco que decir, ¿no? Y luego es importante, no sé, a mí, por ejemplo, la mesa social civil vasca, ¿no? Es decir, articulada en torno a administración pública, tercer sector y sociedad civil para ver cómo trabajar a partir de experiencias propias y proyectarla, ¿no? Me parece que eso es un elemento importante, pero el enfoque de derechos en las estrategias nacionales de seguridad, que ya no son solo seguridad, sino otra cosa, y en los planos de preparación de pandemia son claves, y eso tiene que ver con coordinación. O sea, dejar de hablar de seguridad como carrera armamentística, dejar de hablar de seguridad como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino seguridad para la salud y la vida, ¿no? Y ese es un elemento de coordinación interministerial, etcétera. La falta de coordinación entre sanidad y servicios sociales nos ha llevado a esa dicotomía, nos sirve como ejemplo, entre residencias, por un lado, sociosanitarias, y servicios nacional de salud, como si fueran cosas diferentes. Entonces, hemos hecho que las residencias son un ejemplo sintomático de otros nichos comunitarios que trabajan derechos y a los que no les paramos bola, no les prestamos atención. Hemos hecho de las residencias centros proveedores de servicios y les hemos exigido que trabajen sanitariamente. Entonces, evidentemente, eso sin una coordinación, con un enfoque de otra manera, es imposible hacerlo. Claro, de ahí que si no hay un equilibrio entre cuarentena, aislamiento y convivencia, en este proceso no hay una mirada comunitaria. Entonces, me parece que hay los actores económicos con esas claves de lo común, sabiendo que la estigmatización, la invisibilización y la necesidad de resiliencia son transversales a todas las medidas. La necesidad de, claro, otra vez, ¿cómo vamos a asegurar cuidados de calidad de nuestras personas mayores con empleos precarios para los cuidadores? Este es otro elemento clave de coordinación, de no fracturar ni atomizar los derechos. Trabajo por un lado, otra cosa por otro lado. Este es otro elemento clave, pero que tiene que ver con absoluta coordinación de los sistemas. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que la universidad tiene un papel importante y creo que la migración es otro elemento, personas migradas es otro elemento enormemente importante. Vicente. Gracias, Miquel. Pues nada, un poco recoger el guante, no creo que tenga yo respuestas para la cuestión lanzada por María José, ¿no? Pero sí creo que, bueno, que debemos decir, ¿verdad?, que la pérdida del derecho, la pérdida de la garantía del derecho laboral, del trabajo como algo central, sí nos deja un poco desprotegidos, ¿no? Aquellos que primeramente teníamos el carnet de ciudadanos y podríamos acceder a esos derechos, ¿no? Porque, como bien dice Asier, hay otras personas que no tienen la mochila cargada de derechos porque ni siquiera pueden ser considerados como ciudadanos, ¿no? Aquellas personas sin papeles, aquellas personas que verdaderamente están excluidas,
migrantes, pero también otros colectivos, ¿no? Pero en ese sentido, pues fijaros que el debate sobre la renta básica puede ser también interesante, ¿no? Es decir, ya lo que no nos protege, lo que estamos fuera, el trabajo no forma parte de nuestro, es decir, de nuestra carga de derechos, la renta básica o el ingreso mínimo vital que el gobierno lanzó, pero que parece que no está llegando, puede ser también una forma de bueno, paliar estas consecuencias, sin olvidar que es la necesidad del trabajo como parte central de nuestra vida colectiva. Pero sí, a lo mejor, pues, incidir en esa política de renta mínima o incluso en el debate de la renta básica universal podría ser interesante para construir eso que intuimos como la legitimidad, o puede ser parte de la legitimidad que hablaba María José, como la cuestión de la justicia social, ¿no? ¿A través de qué? De procesos de inclusión social, cultural, bueno, inclusión al fin y al cabo de todas las personas, ¿no? Bueno, creo que de estas cuestiones tenemos que aprender. Antes hablaba de la descoordinación entre los sanitarios y también servicios sociales, a nivel local, a nivel, digamos, autonómico, estatal y también internacional. Aprender, generar conocimiento desde la academia. Creo que también tenemos ahí un reto, ¿no? Es decir, que sirva la experiencia y lo aprendido para no volver a caer en los mismos errores, ¿no? Es decir, todo el reconocimiento que hacía antes mención a la sanidad pública, ahora vemos en esta segunda ola de pandemia cómo parece que no pasó nada, ¿no? Ya no pensamos en aquello en general, en los sanitarios y en la protección de esas personas que realizan un trabajo que es esencial para la vida misma, ¿no? Como son las cuestiones relacionadas con el cuidado y el tema sanitario. Al contrario, parece que hay políticas que cercenan los derechos laborales, están cercenando los derechos laborales de estas personas para atajar un problema sanitario sí, recortar derechos laborales de personas que trabajan en el tema de salud. Y por supuesto, como decía antes, el tema de servicios sociales que ni siquiera parece que están planteados, porque además las personas cuando acceden, tenemos necesidad de acceder a los servicios sociales, ya no sabemos quién lo está gestionando. Si es el ayuntamiento, si es la comunidad autónoma, y a veces la confundimos como la gestión de un tercer sector, que puede ser Cruz Roja, puede ser Cáritas, no sabemos muy bien de dónde pueden venir esas ayudas, ¿no? Y aparte, reconocer todo la movilización comunitaria de redes de apoyo mutuo, de movimientos sociales que han surgido en todo el Estado, ¿no? En Navarra, en Andalucía, y que nos da un diagnóstico muy, muy acertado, ¿no? En esa construcción de conocimiento creo que es fundamental esa construcción de un diagnóstico participado, ¿no? Cuando Miquel nos lanza la pregunta sobre los actores, yo creo que ahí es importante prestar atención a la metodología de la construcción de las políticas participadas, ¿no? Cómo no dejar a nadie fuera, cómo ir a los sitios a escuchar, hacer una escucha activa que nos proponía Freire, no quedarnos con la gente que normalmente está más movilizada, más cercana, sino tener que ir a aquellos lugares donde tenemos que ir, ¿no? Es decir, donde la gente habita y hace la vida cotidiana para hacer la escucha y partir de un diagnóstico hecho entre todas y todas y con una amplia diversidad, ¿no? Por tanto, tenemos que contar con las personas, pero tampoco olvidar el papel que pueden tener los técnicos y la cultura del trabajo dentro de las instituciones públicas. Es decir, es un actor clave. Va a ser un actor clave a la hora de realizar este diagnóstico, pero también a la implementación de las políticas y a la evaluación. Y en el diagnóstico, por supuesto, que hay que tenerlo muy presente, ¿no? Para también compartir esa cultura del trabajo y esa capacitación técnica con el resto, con la ciudadanía, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues también el papel de la política y de los políticos y políticas para implementar estas políticas de inclusión, de construcción participativa que necesita de una fuerte voluntad política, ¿no? Es decir, para todo el desarrollo, no que nos quedemos en un plan que pueda servir como un proceso, pero que después no se desarrolle. Para eso hace falta mucha capacidad y mucha voluntad.
Creo que debemos aprender, generar conocimientos, no dejarlo todo al Big Data de las grandes compañías, sino que nosotras mismas desde la propia sociedad civil, tercer sector, desde la parte técnica, de la parte política, estamos generando conocimiento que tenemos que recopilar y que nos debe ser de utilidad. Creo que, bueno, que depende ese trabajo de los actores con la metodología que vayamos a implementar en la realización de los diferentes planes. Ya que en eso creo que hay que prestar atención. Vale, no, la verdad es que, bueno, súper interesante. Yo sabía que esto iba a pasar con 3 torbellinos de ideas como las 3 personas que nos acompañáis. Yo ahora, bueno, quería haceros poneros un poco en la piel del abogado del diablo, ¿no? Estáis hablando, estáis dando elementos súper importantes, ¿no?, para lo que es la realización de una política pública, que evidentemente, bueno, pues lógicamente se tienen que tener en cuenta, ¿no? Desde todo el planteamiento que estáis haciendo de la revisión del sistema, desde la revisión del sistema en su globalidad, la necesidad de recuperar la parte política en la lectura de los derechos y en esa interdependencia de los derechos, la recuperación del valor del trabajo como actor de cohesión social, como actor de generación de derechos, recuperar el valor de lo comunitario, el valor de la visión social de los derechos y acabar un poco o criticar con esa visión buenista de los derechos individuales, que como bien decía María José, tenemos muy pocos en el mundo. La idea de los pactos de convivencia, el que las políticas públicas puedan generar alrededor de esos pactos de convivencia de no agresión, de redistribución, recuperando el valor de la solidaridad y sobre todo asumiendo el reto de gestionar la desigualdad, que además los 3 la estáis planteando con multitud de ejemplos, la necesidad de la coordinación entre administraciones públicas para evitar la vulneración de derechos, pero también con otros actores, la necesidad de atender también nuestra relación con el medio ambiente y cómo el medio ambiente también tiene que ser un elemento importante de una política pública de convivencia y derechos humanos, cómo convivimos también alrededor del medio ambiente. E incluso estáis poniendo algunos ejemplos, ¿no? Habéis hablado de la Mesa Vasca de Diálogo con de la Administración Pública del Tercer Sector. Tratando de ser concretos, ¿qué recomendación podéis dar a una administración foral, como es el Gobierno Foral de Navarra, que se está planteando un reto tan interesante como construir una política, un plan de convivencia con un proceso participativo? Y además, en su momento ya os pasamos un poco los enlaces a las pestañas que tenían del proceso participativo abierto que tienen y una estrategia de derechos humanos. Y no sé, si queréis ahora, pues Asier o Vicente tomar la iniciativa y le dejamos a María José que reflexione sobre vuestras aportaciones. Yo si quieren brevemente, bueno, pues recuperaría, bueno, pues toda la tradición metodológica de la participación, ¿no? Es decir, de la metodología participada, ¿no? Es decir, atender a la metodología como una parte central. Quiero decir, ¿para qué? Para poder hacer un proceso de escucha y de inclusión de los colectivos que tienen que participar, para tener un diagnóstico compartido y también para hacer desde el inicio, ¿no? Desde un punto de partida, ¿no? Una negociación inicial de cuáles son los ejes y los objetivos, hasta buscar a las personas colectivos que tienen que participar y después hacer el seguimiento de las políticas que se hayan decidido hacer, ¿no? Tener cuidado con las cuestiones relacionadas con la virtualización y el cara a cara, que esto puede ser una oportunidad, pero también una amenaza, y estamos sobresaturados de una participación virtual y a veces el problema no está tanto en cómo vamos a realizar la política, sino quién está construyendo la política, quién hace las preguntas. En ese sentido, atender no tanto al medio, sino como a la metodología de desarrollo de la participación, y atender también a que no tenemos tiempo para todo, ¿no? Es decir, que busquemos también las formas de quizás trabajar concretamente en diferentes cuestiones que pueden ser atendidas con diferentes personas, ¿no? Y colectivos, ¿no? Atender a la diversidad para hacer grupos motores, grupos metodológicos de desarrollo que ayuden en todo el proceso y que puedan hacer un seguimiento de las diferentes fases, ¿no? Por
digamos, por temas, ¿no? Pero también atendiendo a las cuestiones relacionadas con género y también a las generaciones, ¿no? Las diferentes perspectivas que pueden tener los jóvenes, y dentro de los jóvenes, los diferentes colectivos que ya hay, ¿no? Porque lo que estoy viendo los jóvenes no tiene nada que ver con lo que hemos podido vivir nosotros de nuestra juventud, ¿no? Entonces, atender a la metodología del desarrollo y tener en cuenta las posibles amenazas que vamos a enfrentar en un proceso de participación en estos momentos, ¿no? Asier. Bueno, complicado y atrevido intentar poder decir algo. Yo creo que han salido cosas. A mí me da pistas leer un poco los ejes estratégicos donde situabais un poco la cosmovisión, por dónde queréis que funcione un poco el plan. Por ejemplo, hay un tema complicado que es el de memoria, ¿no? Memoria con conflicto político, memoria, vulneraciones de derechos humanos en la guerra civil. Además, perdona que te interrumpa, pero es justo una pregunta que acaban de plantear en las preguntas. ¿Cómo enlaza precisamente con el tema que estás tocando? Pero sí, por favor. Bueno, el tema de memoria, que nadie lo quiere sacar, pues evidentemente porque yo viviendo en el País Vasco, este ha sido un elemento, bueno, pues que nos pinza, nos ha pinzado y nos pinzará para toda la vida. Este es un tema holístico, como la interdependencia de los derechos. Pero creo que desde el trabajo, por ejemplo, de universitario que hemos hecho en el Instituto de Derechos Humanos, la posibilidad de empezar a trabajar, no solo la experiencia que en algún momento fue una iniciativa por parte de la Dirección de Víctimas del Gobierno vasco, ¿no? Los encuentros restaurativos, ¿no? Ese fue un elemento a través de la Vía Nanclares, cómo se podían hacer encuentros, en la tercera fase podrían ser, entre víctimas y victimarios, ¿no? ¿Qué significa realmente tomarse en serio los derechos si no miro al otro a la cara, al que he ofendido, al que tengo cosas que decir, de lo que me tienen que decir, ¿no? Yo creo que los encuentros restaurativos ciertamente políticamente no se cerraron bien por otras razones, pero es una experiencia que está ahí y yo creo que es importante mirarla. Es decir, para sobre todo filtrar cómo fueron las mediaciones de justicia restaurativa, que es una estrategia interesante para trabajar en sociedad civil, cómo trabajaron los mediadores de justicia restaurativa y cuáles fueron las dificultades en la experiencia vasca para aprender de ella, ¿no? Yo creo que ahí hay elementos muy ricos, ¿no? Creo que hay sendos informes universitarios que en su análisis de lo negativo y de las dificultades, que creo que es donde nos dan posibilidades para entender cómo avanzar, se han hecho informes muy interesantes. Por ejemplo, informes sobre personas amenazadas, ¿no? Se hacen una serie de conclusiones que pueden dar pistas de política pública. Informes de colectivos amenazados en el País Vasco, Ertzaina y empresarios. Informes en políticas penitenciarias. No todo el mundo puede estar muy de acuerdo con un informe así, pero también puede dar pistas, porque ahí hay elementos que tienen que cerrar todo el proceso de dolor que ha sido importante, ¿no? Cómo conocer para reconocer sería para mí la propuesta en el tema de memoria y cómo deslegitimar el uso de la violencia a partir de lo que ha pasado, ¿no? Y creo que también se han hecho y existen metodologías que permitan a instituciones trabajar sobre el pasado reciente de la violencia en el País Vasco y en el Estado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un elemento de expectativas buenas y malas, del concepto de justicia restaurativa que igual fue muy eufónico, muy sonado al principio, pero sí ha dejado experiencias muy interesantes de mediación en temas muy complicados de violación de derechos, ¿no? Todo ese elemento transportado a la educación, ¿no? Es decir, el hecho de que nuestros jóvenes, menores, no conozcan estos elementos, ni sus dimensiones estructurales ni coyunturales, quiénes fueron víctimas, qué es una víctima, cuáles son los dolores de la víctima, ¿hubo conflicto, no hubo conflicto? Y si fue, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la visión de la política en todo esto, ¿no? Yo creo que en ese elemento de la educación, desde estos marcos, de un relato del conocer para reconocer, creo que es enormemente importante. Lo ha dicho también Vicente. Nuestros jóvenes son un cambio de paradigma en todo esto. Es decir, vienen reseteados en muchas cosas, vienen con otras intuiciones, no vienen con el esquema clásico de derechos que tenemos, vienen con otra cosa. La digitalización es clave, pero también la inmediatez no permite tener una mirada tan larga y en un tema como la memoria, el énfasis educativo yo creo que es fundamental. Es fundamental. Bueno, ese sería un tema. Creo que también otro tema que sale en vuestro esquema es el tema de diversidades religiosas,
que es diversidades múltiples, pero claro, es personas migradas y diversidades religiosas. Ahí yo creo que también se ha hecho un esfuerzo, hay un atlas autonómico importante de la Federación Española de Municipios y Provincias, la Observación Pluralismo Religioso en España y la Fundación Pluralismo y Convivencia, sobre todo para trabajar temas claves como dejar de hablar de religiones exóticas y de personas migradas exóticas, ¿no? Es decir, cómo normalizar en la currícula educativa nuestra aconfesionalidad como Estado y nuestro pluralismo religioso, ¿no? Cómo educar para cambiar las maneras de pensar, que esto también va adosado a la vez a la memoria, ¿no? Un tema importantísimo, mujeres y diversidad religiosa, ¿no? Es decir, no mujer, mujeres y diversidad religiosa, ¿no? Lugares de culto, ¿no? Yo creo que como aparece en vuestro plan de convivencia como un elemento pues, que entre las personas entrevistadas suscitaba, yo creo que también ahí hay experiencias que se están haciendo, muy poco a poco, pero sí que creo que, y nosotros también hemos tenido una experiencia de trabajo en este tema desde el Instituto de Derechos Humanos. Por ahí, diría. Genial. Muchísimas gracias, Sher. María José, te damos la palabra y ya contigo pasamos a ver qué pueden comentar del chat. De acuerdo. Pues bueno, en primer lugar, corroborar lo que han dicho mis compañeros. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y conectando con este último punto que señala Sier, claro, siempre nos remitimos a lo mismo. Parece que siempre nos acabamos remitiendo a la educación, ¿no? Pero es que es tan básico y se ha desprotegido tanto todo el ámbito de la educación, ¿no? Educación en derechos. Educación en memoria histórica como mecanismos de democratización de la sociedad, educación en género también, es decir, todas esas educaciones transversales que llevamos años reivindicando que desde la escuela tienen que estar, tiene que haber una educación transversal en género, en memoria, en derechos, que no existe en la educación, que no existe ahora mismo. Vamos, yo creo que en ninguna de las administraciones públicas del Estado ahora mismo hay realmente una política educativa clara y eficaz que aborde estos temas. Y eso es básico, y aunque parezca un lugar común remitirnos siempre al tema educativo como que es la solución y la panacea de todo, pero es que es evidente, es que la promesa utópica de la educación ha fracasado. La promesa utópica de la modernidad, esa educación como mecanismo de integración de todos y de ascenso social, ha fracasado. Esa es la realidad. Hoy día nuestros jóvenes tienen un desconocimiento brutal de nuestra memoria histórica más inmediata, pero también tienen un desconocimiento brutal de lo que son los derechos. Los que empiezan a conocer algo de derechos humanos son la gente que llega a la universidad y que en la universidad, si estudian derecho, estudian algo de derechos humanos. Y me imagino que mis colegas tienen la percepción y la experiencia de que efectivamente cuando llegas a lo mejor a segundo de derecho, casi a tercero de derecho, y hay una asignatura optativa de derechos humanos y los alumnos de repente aterrizan un poquito en el mundo de los derechos humanos con un desconocimiento brutal. Entonces yo creo que hay que incidir mucho en eso, efectivamente, y yo creo que hay que incidir en algo también que debe ser un poquito el leitmotiv de todas las políticas públicas en ese sentido, y es en transmitir o tomar como punto de partida que, ¿cómo decirlo?, que la insolidaridad de la especie humana ya no es viable. Ya no es viable. Ahora mismo el sistema ha llegado a un punto de inviabilidad de la insolidaridad de la especie humana, porque llevamos durante décadas viendo cómo la insolidaridad se ha ido calando en nuestras sociedades. No es solamente que el neoliberalismo nos dice, no, es que hagamos autocrítica en nuestras sociedades, la insolidaridad ha calado profundamente, y eso tiene que ver con lo que yo decía antes, con esa concepción un poco patrimonialista, incluso narcisista de los derechos. Entonces yo creo que hay que tomar de nuevo esa idea, la insolidaridad ya no es viable, la insolidaridad de la especie humana, con lo cual hay que volver a reconstruir la solidaridad como valor público. Y no solamente local, nacional, incluso diría yo que global, y ahí es el esfuerzo más grande. Y ahí hay que hacer un esfuerzo por construir políticas públicas de solidaridad, planteando ese valor o esa nueva percepción de la solidaridad pública, donde la solidaridad tendría que estar referida a el reparto del conocimiento, el reparto de la riqueza, el reparto tecnológico, es decir, abordar
abordar todos esos nuevos espacios. Ya no solamente es repartir riqueza en plan tradicional o decimonónico, como se decía, no, ahora vamos a tener que repartir conocimiento, ahora vamos a tener que repartir y compartir tecnología. Hay que abordar esos puntos de manera importante en las políticas públicas, tomando como eje central, como decía, yo creo, esa idea, y eso es algo que tendríamos que incluso empezar a transmitir también en todos los ámbitos educativos. Mire, la insolidaridad ya no es viable, la insolidaridad de la especie humana. Llevamos siglos donde la insolidaridad ha sido el motor de funcionamiento de la especie humana. Aunque por otra parte hayamos hablado de derechos y se haya conseguido mucho en el ámbito de los derechos, la realidad es que la especie humana durante las últimas décadas, incluso casi me atrevería a decir siglos, ha funcionado con el motor de la insolidaridad. Y la solidaridad ha sido solamente parches, pactos interesados en algún momento, diríamos, el constitucionalismo social. Bueno, tiene tras de sí un pacto interesado en el momento de la situación de posguerra, de las dos guerras mundiales. Hay un interés clarísimo, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer mucho hincapié en esto y en reconstruir los valores de la solidaridad en todos los ámbitos y en las políticas públicas, pero no esa solidaridad un poquito ingenua, a veces naif, etcétera, de que eso que ahora llamamos la empatía. No, vamos a ir a algo más profundo, porque la solidaridad implica reparto. Y si tiene que haber reparto, pues por ejemplo tiene que haber sistemas impositivos progresistas, no solamente a nivel nacional, sino incluso diríamos a nivel global, y esto es importante y esto hay que abordarlo porque una política pública democrática no puede funcionar si no hay un sistema impositivo progresista detrás. Eso es muy importante y también habrá que hacer pedagogía de esto y habrá que educar también a lo mejor a nuestros jóvenes desde muy jóvenes que si queremos tener un reparto igualitario entre todos, si queremos tener una buena convivencia, si queremos tener unas sociedades mejores, tenemos que empezar por los sistemas impositivos y por sistemas impositivos progresistas que permitan hacer esas políticas, si no, es imposible hacer esas políticas. Por tanto, yo creo que ahí es importante reivindicar, como decía, ese valor público de la solidaridad, pero reformularlo y entenderlo de una manera un poquito más profunda como hasta ahora lo habíamos entendido. Vale. No, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a mi compañera Adriana, a la que le pido disculpas porque le hemos robado algunos minutos. Ay, sí, ha habido ya varias preguntas, varias reacciones en el chat, así que le vamos a dar pues estos 10 minutos que nos quedan para que pueda lanzaros alguna de esas preguntas que se han planteado. Así que Adriana, cuando quieras. Muchísimas gracias, Miquel. Bueno, creo que algunas de ellas han sido contestadas ya porque creo que habéis hecho un repaso brutal, ¿no? Un poco de los derechos frente a la economía, los derechos versus salud, derechos versus educación, incluso podríamos decir derechos versus derechos, puede ser, ¿no? Podríamos terminar así. Por otro lado, recogiendo un poco lo que decía Marijose, una de las personas que participaba ha estado hablando sobre la solidaridad desde el punto de vista de la empatía y la equidad desde el punto de vista de la responsabilidad. Y por otro lado, Fernando nos manda una de las preguntas en la que os pide la opinión sobre respecto al reparto de empleo en una sociedad donde va a escasear cada vez más y este reparto de empleo si puede ser un elemento de promoción igualitaria y de justicia redistributiva. Cuando queráis, no sé quién quiere empezar. Bueno, si queréis, yo misma así rápidamente y en pocas palabras para dejar luego que mis compañeros digan algo. A ver, esto es muy complejo. No es un problema solo de repartir trabajo, repartir empleo, que también, ¿no? Yo creo que es más complejo. Tendríamos que cuestionarnos realmente si hasta ahora nuestras sociedades han sido sociedades pivotadas sobre el trabajo, vamos hacia sociedades donde ya no vamos a pivotar sobre el trabajo. Como decía, hay autores que están hablando ya de un mundo sin trabajo. Bueno, vamos a ver cómo gestionamos un mundo sin trabajo.
Entonces, a lo mejor no solamente es el reparto del trabajo. Yo creo que eso sería a lo mejor algo muy inmediato. Bueno, de forma inmediata vamos a repartir, vamos a trabajar menos horas, vamos a repartir. Esto ya hay experiencias que se han hecho, pero no creo que sea la única solución de futuro. Yo creo que la solución de futuro es ir un poquito más allá, tener una visión menos cortoplacista, ¿eh? Y ver, bueno, realmente vamos a vivir en sociedades sin trabajo, tal y como hemos entendido hasta ahora el trabajo. Ojo, el trabajo con ese concepto fuerte de derecho fundamental, de categoría política, etc. Está claro que ahora mismo ya podríamos decir que en el mundo laboral tenemos una especie de lo que Richard Florida denominaba una especie de clase creativa, esta élite de personas que tienen buenos trabajos muy remunerados, que están en la creación del conocimiento, en la creación de lo que el mundo va a ser, y que trabajan desde sus casas por la digitalización, o que se mueven por determinadas mega urbes, y luego el resto del mundo que probablemente no tienen trabajo o que probablemente acceden a trabajos muy menores, muy subsidiarios, etcétera, donde vemos todo el ámbito de la inmigración, del refugio, de colectivos de personas que quieren acceder a una vida mejor, etcétera. Bueno, pues esa es una realidad que está ahí ya, y que tenemos que trabajar con ella. Por otra parte, en el mundo del trabajo tenemos que tener en cuenta, y aquí vamos a conectar con lo que decíamos antes de la educación, y en este caso con las universidades, que es lo que a nosotros el mundo educativo que más conocemos los que estamos aquí, porque nos desempeñamos en la universidad. ¿Qué personas estamos formando? El plan Bolonia nos dijo que teníamos que formar a personas empleables, ¿no? Para el mercado. El mercado nos iba a ir diseñando de alguna manera lo que necesitaba. Bien, bueno, pues hoy día vemos ya que, por ejemplo, empresas o grandes empresas como Google están ya ofertando una especie de certificados alternativos a los grados universitarios en función de la demanda del trabajo. Todo esto es lo que tenemos que plantearnos ahora. Repartir trabajo, vale, bueno, está ahí, es una herramienta muy inmediata, pero no creo que sea el futuro ahora mismo. El futuro que nos tenemos que plantear tiene que ser más a largo plazo, menos cortoplacista. ¿Qué es lo que se está haciendo incluso con la formación de las personas? Estamos formando personas empleables para determinados mercados de trabajo o mercados o empleos que se puedan ir creando. Eso lo seguimos haciendo en las universidades, lo va a hacer Google, por ejemplo. ¿Realmente vamos a vivir en sociedades sin trabajo? Probablemente sí, probablemente sí. Yo creo que vamos a vivir en sociedades sin trabajo, insisto, entendiendo el trabajo como lo hemos entendido hasta ahora. Y estos son cambios profundos, cambios casi fundacionales en nuestras sociedades que tenemos que abordar. ¿Tenemos ahora mismo las respuestas para abordar todo esto? Probablemente no. Probablemente no. De ahí que vivimos estas situaciones de crisis paradigmáticas tan profundas, porque probablemente no tenemos la solución todavía definida. Pero lo que sí tenemos que estar es alertas, porque las empresas transnacionales probablemente están elaborando soluciones o propuestas de solución. Como decía, Google o algunas de estas grandes empresas globales ya están ofreciendo certificados digitales a muy bajo coste de formación, de empleabilidad para determinadas demandas del mercado. Con lo cual hay que estar bastante alertas a lo que se está haciendo en estos ámbitos, porque si nos quedamos nosotros aquí replegados, todavía pensando en que, bueno, pues vamos a hacer algún parche, vamos a repartir un poquito el trabajo, vale, eso está bien, pero sin embargo las empresas transnacionales nos están tomando la delantera en este camino de gestionar algo que a lo mejor ellas han creado, o han provocado, ¿eh? También. No sé si... Muy bien. Vicente. Rápidamente, gracias Adriana. Yo, bueno, recogiendo lo que nos plantea María José y también la pregunta, a lo mejor es también interesante, bueno, pues focalizar sobre formas alternativas del desarrollo económico, ¿no? Mirando formas también más solidarias de abordar cooperativas de trabajo, de formas de desarrollo de una economía circular, de proximidad, ¿no? Es decir,
ver otras formas de desarrollo que puedan ser más solidarias y que pueda, bueno, pues hacernos sentir mejor en la relación con el mundo laboral, que ciertamente está cambiando como está avanzando también esta forma del capitalismo, que sería el capitalismo cognitivo, ¿no? Es decir, que gestiona nuestros conocimientos y la información. Y ahí entra pues, lo que comentaba María José, ¿no? Es decir, la importancia de los algoritmos, de las empresas multinacionales y de la generación del conocimiento. Yo creo que frente a esto también se debe organizar de una manera democrática esta gestión de ese conocimiento, de esa información y también de los usos y de la relación que tiene también con el posible mundo laboral, ¿no? Porque ahora mismo para entrar en algunas universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, es un algoritmo quien va a evaluar los currículos de los posibles profesores, ¿no? Y Recursos Humanos recibirá los resultados de esa fórmula matemática que gestiona las informaciones, que no es controlada de forma democrática de ningún modo, ¿no? Ni siquiera podríamos ir a protestar. ¿A quién vamos a protestar? A ese algoritmo que genera ese conocimiento. Entonces es una crisis en ese sentido de la gestión. Y yo creo que una forma de poder afrontarla también es mirando o haciendo una mirada hacia las formas alternativas del desarrollo económico en formas de economía solidaria, economía circular de proximidad y el fomento de cooperativas de trabajo, etc. Muchísimas gracias, Vicente. Asier, 30 segundos, un minuto. Bueno, yo creo que ya los compañeros lo han dicho de manera perfecta. La pregunta sobre el reparto del empleo y las escasez es que si cambia el paradigma de modelos, cambia todo, pero es que estamos ante eso. Es decir, es verdad, el reto es sin la centralidad del trabajo pero es verdad que tenemos la dicotomía modelo productivo con un mercado sin trabajo, ¿no? Entonces, la pregunta o la digitalización del trabajo, el trabajo digitalizado, convertirnos en empresarios de nosotros mismos. Esto está ocurriendo también en nosotros como presionándonos, ya no necesitamos una estructura de presión, pero la tiranía de la innovación, pero sin red. Yo creo que el tema de, con este modelo productivo y en un mundo sin trabajo, creo que la lógica es, no es sostenible, lo ha dicho antes María José de manera muy clara, ¿no? La solidaridad es un imperativo ya. Entonces, los trabajos de cuidados, los trabajos de acogida, la educación en nuestra responsabilidad, no meritocracia, meritocrática. El premio Príncipe de Asturias, Michael Sandel, hace un libro que es muy sugerente y nada sospechoso de izquierdista, que es La tiranía de la meritocrática. Estamos montando claves educativas de nuestros jóvenes en torno a la importancia de valores meritocráticos, anulando e invisibilizando las condiciones de posibilidad de cada uno. La meritocracia nos lleva a un proceso de desigualdad brutal. En el marco educativo esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo. Entonces, lógicamente, el modelo productivo tiene que ser otro. No puede ser, ya también ha salido, si seguimos tirando un modelo neoextractivista, esto no puede ser. Claro, si esto cambia, si el concepto de lo común entra como estructura, también las redes sociolaborales deberían cambiar con ello. Pero es verdad que es una solución contingente pensar en un reparto de jornadas partidas de manera universal, porque lo que está en juego aquí es el modelo productivo, ¿no? Más allá del debate bienes públicos, bienes privados, existen bienes comunes que su utilización rivaliza, ¿vale? Y esto hay que pensarlo. Los cuidados han estado denostados, pero es que los cuidados pospandémicos van a ser una clave estructural de nuestro trabajo, de nosotros hacia los nuestros, de nosotros hacia nuestras madres, padres, amigos, hermanos, de nosotros hacia la persona que viene de fuera, donde no nos podemos ya plantear si el derecho a la asistencia sanitaria se la podemos dar a una persona en régimen de irregularidad. Esa pregunta es una blasfemia. O sea, no se la puede plantear ni la administración pública ni la sociedad civil. Entonces, yo creo que por ahí. Bueno, disculpa, Miquel, voy a hacer simplemente un mini resumen. Se nos han quedado algunas preguntas en temas de la Ley de la Memoria de Navarra, en temas de conciliación de la participación ciudadana, que ha salido antes, en temas de derechos y seguridad, que históricamente y contextualmente en Navarra tienen gran importancia. Y bueno, quizás a lo largo de esta semana y a lo largo de todas estas jornadas van a poder ir también
un poco contestarnos estas preguntas, ya que, por ejemplo, mañana el debate quizás se va a centrar en algo, se centrará más en lo local, estrictamente en el contexto de aquí. Sí, no, muchísimas gracias, Adriana. Y bueno, muchísimas gracias, María José, Asier, Vicente, como siempre es un placer. Y sobre todo muchísimas gracias por la generosidad en compartir todas vuestras ideas y reflexiones. Como bien dice Adriana, mañana entramos ya en una nueva fase de estas jornadas, en donde vamos a intentar pues entrar más a lo local. Vamos a empezar a hablar ya más de políticas públicas, de políticas locales. Creo que tanto las reflexiones de hoy como las de ayer son tremendamente útiles para entrar mañana a los debates ya con una serie de propuestas y una serie de incentivos tremendamente sugerentes. Y bueno, por mi parte, pues agradecerles a todos y todas las que siguen conectadas y emplazarles a que nos acompañen mañana y que sigamos, bueno, pues disfrutando de estas jornadas y aprendiendo, ¿no?, con todos los panelistas que tenemos. Pues muchísimas gracias y hasta mañana. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.